Saludos, bienvenidos a Revista 110. Es viernes 22 de septiembre del 2023. Faltan 100 días para que termine este año. La luna en cuarto creciente, el día de las santas Digna y Emérita, y de los santos Mauricio y Tomás de Villanueva. Se inicia el otoño. Un día como hoy, en 1961, enviado por el presidente Joaquín Balaguer, el licenciado Emilio Rodríguez de Morici se entrevista en Miami con el profesor Juan Bosch, estableciendo las bases para el retorno de este al país, lo que se produjo el 20 de octubre de ese mismo año. Un 22 de septiembre de 1962 llega al país el director de la Alianza para el Progreso, el puertorriqueño doctor Teodoro Moscoso. Dijo que venía a revisar los planes de su departamento en República Dominicana. Esa habrá sido, la Alianza para el Progreso sería lo que hoy es USAID. Lo que hoy es USAID. La Alianza para el Progreso. Sí. Ajá. Bueno, uno lo veía. Ayer hablábamos el doctor y yo acerca de los recuerdos de infancia. Y yo recuerdo una lata de aceite con una bandera americana que decía en español y en portugués, producido por el pueblo de Estados Unidos. Así. Y dos manos así, sí. Todavía aquí en el ensanche La Fe, no sé qué uso le estarán dando, pero vi un almacén grande por ahí, por los lados de la calle Emilio Amorel, que decía, construido por la Alianza para el Progreso. No sé si será quizá el sitio donde almacenaban las cosas que posteriormente se distribuían, pero está cerca de lo que es una propiedad que no sé si sigue siendo del INESPRE todavía, porque lo han convertido en un mercado, pero es cerca de ahí donde está. Una nave industrial, todavía se ve en buenas condiciones. Un 22 de septiembre de 1982 es creada la provincia Monseñor Noel, cuya capital es Bonao. 1998, la furia del huracán George asola a la República Dominicana, dejando un saldo oficial de 276 muertos, 79 desaparecidos, 218,000 damnificados y pérdidas económicas estimadas en alrededor de 18,360 millones de pesos. Ese es uno de los eventos históricos que la gente se pregunta, los que estaban lo que eran ya adultos para ese entonces, ¿dónde estaba usted en ese momento? ¿Cómo pasó usted el huracán George? Esas son de las cosas que no se acuerdan. Yo particularmente recuerdo que tengo una anécdota muy peculiar, que fue que un día antes de que se anunciara el huracán George, yo trabajaba en CDN Radio, leíamos un noticiero de radio que había, una rueda noticiosa que era con turnos de locutores a diferentes horarios, y una de las locutoras era la actriz Lidia Ariza. Ella me dice, Carlos, yo quisiera que tú me aguantaras una semana aquí en el puesto que yo tengo, en el turno que yo tengo, porque tengo un viaje para Nueva York. Entonces, ella dice, está bien, vete que yo te cubro. Al otro día de Lidia montarse en el avión, anuncian que viene el huracán George. Y entonces, problemas con los vuelos, suspendido todo, toda una condición de alerta, y esa semana que yo le iba a cubrir a Lidia terminó convirtiéndose en casi 3 semanas, hasta que pudo tomar un avión y regresar. ¿Ese es donde tú estabas qué día? En CDN Radio estaba yo. No, pero la pregunta es, ¿dónde usted estaba? ¿Dónde estaba usted el día del huracán George? ¿Dónde usted pasó el huracán George? ¿Dónde usted estaba el 30 de mayo a las 10 de la noche? ¿Dónde usted estaba el 24 de abril a la 1 del día? Sí, Esas son preguntas que yo le hago a todo el mundo. Sí, porque ¿cómo le agarró a uno la revolución, la muerte de Trujillo, el huracán David, la poblada de abril de 1984, el huracán George,
Señores, la caída del Skylab, la muerte de Guzmán, todos esos hechos históricos que deberían tener capítulos especiales y mejor explicados acá en la vida del país. Uno lo pasó muchas cosas y uno no sabe. ¿Cómo usted pasó el maremoto? ¿El qué? La llegada a la luna, claro. Sí, la llegada a la luna. Así que, ¿cómo lo pudieron ver aquí? Entonces, aquí tenemos que precisamente el huracán George, el cual en nuestro término particular tuvimos que pasarnos 3 días en una cabina de radio, imposibilitados a veces de poder salir, viendo cómo todo se desmoronaba. Para que tú veas que cada quien recuerda la época que vivió. Porque David y Federico son por mucho 2 huracanes que hicieron mucho más daño que George. Sí. Porque tú dices George porque es tu época, pero yo digo David Federico. Sí. Perdón, porque era la mía. Los que tienen 90 años te dicen 100. ¿Dónde estabas el 3 de septiembre del 30? Pero espérese, doctor, es que esa es otra también. El huracán David, que estuve en estos días analizándolo como parte de algo que estamos haciendo, ¿por qué hizo tanto daño? 2.000 muertos. Y en primer lugar, no era la posibilidad de comunicación con la población de ese entonces, no eran tantas. Y también, solamente la población que tenía más de 80 años, al momento del huracán David, podía decir lo que era un huracán, porque había vivido San Zenón. Nadie, y tenía que ser una población que hubiese sido afectada por San Zenón directamente. Pero en un barrio como Cristo Rey, que era un barrio formado por gente que vino desde pueblos del interior, no había tanta gente que pudiera decir, señores, un huracán no es una cosa fácil. Mira, lo que tú estás diciendo, yo le doy una lectura diferente. Primero, los dos, David y Federico, fueron 2 eventos. Sí. Uno de los 2 fue más agua que otra cosa. Mucha agua. Sí. Y hubo también, no fue falta de información, porque eran los mismos medios. Y de experiencia. No, eran los mismos medios. Lo que tenía era que como no hacía mucho que no ocurría eso, lo que pasó con la pandemia ahora, Sí. y es que mucha gente no le puso caso a eso. No fue que no estaban informados, como que lo cogieron a la ligera. Lo cogieron a la ligera, puedo decir eso. Pero volviendo al tema original, los grandes hechos donde tú estabas, Es verdad. si estabas vivo. Eso es algo que aquí en República Dominicana, ¿cómo te fue en la pandemia? ¿Dónde estabas el día que mataron a Trujillo? ¿Dónde el día estalló la revolución? Es decir, hay hechos concretos, con horas y cosas, ¿dónde tú estabas? Es verdad, así mismo es. Eso es un... Bien, señores, aquí tenemos, vamos a seguir con la efemérides. 2003, 22 de septiembre, un día como hoy, un sismo de magnitud 6.5 grados, cuyo epicentro fue ubicado a 15 kilómetros de Puerto Plata y a 20 de Santiago, afectó considerablemente a ambas ciudades. En el 2005, la Procuraduría General de la República pide al 5º Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional ordenar prisión preventiva contra 10 personas, incluyendo 3 regidores y un oficial de Estado civil, acusados de falsificar documentos para obtener pasaportes oficiales. 22... Hasta ligan a la suerte, a los gobiernos que, por ejemplo, dicen, ¿tú te diste cuenta que Balaguer da buena suerte? Que durante los 12 años no hubo nada de extraordinario. Que Balaguer alejaba los ciclones. No hubo nada de problemas meteorológicos, pero de política sí hubo mucho. Sí. Y los presidentes tienen que tener cuidado porque no se creen. Este es Foucault. Sí. Este le vienen los problemas. Sí, hasta eso también hay que tenerlo pendiente. Sí.
Un día como hoy en el 1792, 22 de septiembre, la Convención establece la República en Francia. En 1845, los comandantes de las escuadras inglesas y francesas anuncian el bloqueo de las costas y puertos de Buenos Aires. En 1863, el presidente estadounidense Abraham Lincoln pronuncia su discurso de emancipación. 22 de septiembre de 1960 se produce la independencia de Malí. 22 de septiembre de 1973, Henry Kissinger jura como secretario de Estado de los Estados Unidos. Pasa con Kissinger, es que era el secretario, el encargado de la política exterior en medio de la Guerra Fría. Era casi un presidente. Entonces tenemos que en el 2005 el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, descarta el retiro estadounidense de Irak en momentos que prevé un aumento de la violencia a medida que se acerca el referéndum de octubre sobre la constitución iraquí y la elección general fijada en diciembre. Los iraquíes no sabían lo que era ir a unas urnas, no sabían lo que era democracia, no sabían que era elegir a un presidente por votación. 22 de septiembre también es la fecha en la cual se conmemora el natalicio de las siguientes personas. El exdiputado del PLD, Fausto Miguel Araujo. El exdiputado también del PLD, Domingo Enrique Martínez Reyes. Los pastores evangélicos Rafi Paz y su esposa María Isabel Palacio de Paz. La secretaria ejecutiva Elina Suriel. 22 de septiembre, un día como hoy, nació Mariel Zimmerman Jacín. Ella es hija de doña Nadua. ¿Esa no es la psicóloga? Sí, esta es la psicóloga. La psicóloga, Mariel Zimmerman Jacín. Los psicólogos son admirables, señores. Qué paciencia deben tener. Y cómo, porque sobre todo en las circunstancias actuales que le toca ejercer. Homero González. Señor Homero González, ese es Homero González, padre de Vitroplantas del Caribe, porque hay que llamar por teléfono Homero u Homerito, que no es ningún Homerito, es Homero el político, es el hijo de Homero González de Vitroplantas, es el político, pero que en estatura es grandísimo. Entonces, que buscan a Homerito y es más grande que Homero. José Piñeiro de la Cruz, empresario farmacéutico. Smerlin Alcántara Familia, también empresario farmacéutico, y igualmente que Digna Altagracia Bueno. El doctor Francisco Bentz Brugal. El señor Eddie Guerrero Castillo. Evelyn Medina. Y también el licenciado Vicente Sánchez Enríquez. Pero ese es el hijo de Vicente y de Yadira. Candidato a diputado, precisamente, sí. Ahí está. Vamos a una pausa, volvemos en unos instantes.